Y el tercer Terminator, que es la modelo avanzada, esta que es la mujer, que no sé si es Karina o quién, ¿verdad? ¿Cómo viene la mano ahí? No entiendo cómo es el guión acá. Los dos terminan matándose entre los dos. Y terminan aplastados los dos, la mujer Terminator y el varón Terminator. Cuéntenle un poquitito cómo es el tema a este muchacho, para que entienda cómo es el cuento de Terminator. Que me apena y me avergüenza que esté pasando esto y la libertad avanza. Parece que van buscando diferentes motivos para quedarse con una presidencia de bloque. ¿En serio me dicen? Si les molesta que tenga una relación personal con el presidente, simplemente es mi amigo. ¿Qué quieren que haga? No tengo la culpa de tener de amigo un presidente. Y si tengo que terminar como el sargento Cabral para defender la idea de libertad, lo voy a hacer. No me interesan los cargos. Y para demostrar que no me interesan los cargos, cuando muchos me preguntan por qué no tengo un cargo a nivel nacional, habiendo sido un referente tan importante durante la campaña, es porque no me importa eso. Sigo defendiendo la idea de libertad, no vengo por los cargos. Hola, bienvenidos a Encuentro Informativo. Bueno, como veíamos en este pequeño corte, hay toda una interna que se está desarrollando en La Libertad Avanza, por eso Marra hacía esa referencia al sargento Cabral, parece que se va a sacrificar para salvar a Milei. Lo cierto es que en la legislatura porteña hubo un pedido de división de bloque con una particularidad, que es que Pilar Ramírez, que responde a Karina Milei, pide que se divida el bloque. La Libertad Avanza tiene 7 legisladores porteños. Ella y 2 más quieren irse del bloque, pero llevarse el nombre de La Libertad Avanza y la presidencia de bloque. Cosa que, bueno, voy a charlar con algunos de los invitados. Es rarísimo, es la primera vez que veo que la minoría del bloque, y en definitiva quien no fue candidato principal, pretende llevarse la titularidad del bloque. Bueno, pero esto es lo que pasa un poco con este rol tan preponderante que tiene Karina Milei dentro del gobierno. Una de las cosas más peligrosas, y que justamente si nosotros lo pensamos, es todo lo que no se quiere en un sistema republicano. Y es que haya gente que tenga poder y que esté fuera de la estructura del poder formal. Si bien hoy en día Karina Milei tiene un cargo como secretaria de la presidencia y otro lugar donde hay un gran conflicto, justamente con un poder que no se condice con un cargo o con el poder formal, es lo que sucede con Sturzenegger, que también le está jugando una pulseada a Caputo, ¿sí? Donde por el lado del ministro de Economía lo que sostienen es: nadie en este gobierno hace un gasto, puede ser un gasto sin consultar o verificarlo con el ministro de Economía, porque tienen como objetivo primario el déficit cero. Y por otro lado, digamos, desde el lado de Sturzenegger, lo que plantean es que quieren hacer justamente, Sturzenegger desembarcaría como ministro de modernización, y lo que sostiene es que para hacer una modernización lo primero que necesita es tener habilitada la posibilidad de generar nuevos despidos, los cuales obviamente requieren de indemnizaciones. Entonces, así está La Libertad Avanza, con, me parece, demasiado fuego interno, lo cual es muy peligroso. Cuando tenés más enemigos adentro que afuera, los problemas se empiezan a ver y rápido. Por ejemplo, una de las noticias de la semana es que 6 automotrices pararon su producción en esta semana. Claro, por supuesto, es una semana corta, más de uno dice, bueno,
no tiene mucho sentido poner a funcionar toda la maquinaria solamente por 2 días, es un costo muy alto y un periodo de producción muy corto, pero también sucede que la industria automotriz tiene una caída del 14% interanual y el sector, digamos, automotor, lo que es propiamente dicho, la venta de automotores cayó casi el 30%, un 27,9% interanual. Entonces, guarda que estamos llegando a este 4,2% de inflación que tanto se ha festejado desde el gobierno por el mes de mayo, pero con un costo en materia de recesión, de pérdida de poder adquisitivo y sobre todo de pérdida de puestos de trabajo. La industria automotriz ya despidió cerca de 15.000 trabajadores. De hecho, entre las que pararon esta semana, Toyota abrió digamos, la opción de retiro voluntario, que no es ni más ni menos que un despido amigable en el cual se negocia una indemnización menor a cambio de que el trabajador renuncie. Entonces, guarda que la parálisis que se está dando en realidad en la actividad económica en general, en este caso puntualizo en la industria automotor, porque, bueno, ese ha sido la noticia de estos días. Y algo que no tiene que ver con temas económicos, pero que me parece que es otra de las cuestiones muy importantes que han sucedido en los últimos días, es la condena de Alperovich, que no hubiera sido posible, condena por violación, que no hubiera sido posible si la Corte en el 2021 no hubiera dispuesto que tenía que ser juzgado por la Justicia Federal de Buenos Aires, porque Alperovich tuvo muchísimas denuncias en su provincia, pero como la mayoría de los jueces provinciales lo puso él, obviamente no hubo ninguna denuncia que haya prosperado en su contra. Entonces, bueno, celebro que por una vez en nuestro país la impunidad no se haga presente una vez más. Mi nombre es Juan Pablo Godoy Vélez y así comienza Encuentro Informativo. El nuevo resultado es 36 votos afirmativos, 36 votos negativos. Hoy vimos 2 Argentinas, una Argentina violenta que incendia un auto y otra Argentina, la de los trabajadores. Para esos argentinos que merecen recuperar el orgullo de ser argentinos, mi voto es afirmativo. Digo que votemos en general y en particular propongo que se trate la votación por título. El mismo informante hará lo suyo respecto a los cambios del título y cada uno expresará lo que quiera al respecto. Gracias, señora presidenta. Yo voy a hacer una moción, no sé si se puede, pero para acompañar a la senadora Terenzi y el senador Blanco, si se puede votar por artículo. 37 votos afirmativos, 35 negativos. Salvo cuando les toca a ellos en contra. Porque acuérdense del video en cámara lenta, muy dramatizado, de las piedras al despacho de la, en su momento, vicepresidenta. En ese momento también la fuerza que la defendió fue la policía de la Ciudad de Buenos Aires, que se hizo cargo de la defensa institucional, igual que ahora. Ahora, si las piedras van contra ellos, son destituyentes, son agresivas. Si van contra otro espacio político, son presos políticos. Lo que no tienen es cara, ¿no? El gobierno también está detonado, es un gobierno totalmente en crisis que logra a partir de la gran ayuda que le dieron los que le dieron quórum ayer, como Martín Lustó, lo que les votaron con estos votos cruzados y combinados que armaron para aprobar la ley bases y el paquete fiscal en su gran mayoría, pero es un gobierno que tiene una crisis insuperable. Yo creo que va a haber algunos artículos que vamos a insistir y en otros respetar si hubo acuerdo, seguramente. ¿Cuáles son ganancias, bienes personales? Nosotros con todo eso lo hemos dicho. Yo creo que el RIGI tendría que haber quedado como estaba, principalmente en artículos donde dejaba para todas las industrias.
Me acompaña Miguel Base, diputado nacional, mandato cumplido por la Unión Cívica Radical. ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes. Bien, Juan Pablo, bien, gracias. Bien. Bueno, ¿por dónde arrancamos, no? A ver, primero que nada, con respecto a la ley Bases, ahí veíamos a Ritondo insistiendo, bueno, con el tema de ganancias, bienes personales. ¿Qué es lo que pasa si, bueno, Diputados insiste con el proyecto original y no toma alguna o todas las modificaciones que hizo el Senado? Bueno, obviamente, diputados para insistir tienen que tener la misma mayoría, digamos, que se dio en la Cámara de Senadores, en cada título, en cada artículo. Pero bueno, en el caso que insista diputado, formalmente lo que ocurre es que queda sancionado el texto, digamos, que aprobó diputados, ¿no? Ajá. Así que eso desde el punto de vista formal. A mí me parece que es un tema que se ha discutido mucho. Me parece que hay cuestiones que habría que haber considerado distintas. Yo creo que, por ejemplo, en el tema del régimen de inversiones, del RIGI, como se quiere llamar, sí. Claro. Creo que efectivamente hay una cantidad de beneficios que desde mi punto de vista son casi una exageración. Yo creo que es necesario contar con incentivos legales, que se generen incentivos desde la legislación para lograr mayor inversión en el país, que estoy convencidísimo que nosotros necesitamos más inversión en el país, como que necesitamos exportar más al exterior, sí. Porque me parece que la situación económica en la Argentina se resuelve realmente si tenemos crecimiento y desarrollo. No alcanza con frenar la inflación. Es imprescindible frenar la inflación y está bien, sí. Pero me parece que con frenar la inflación y reducir el gasto fiscal no alcanza. Digamos, eso es una parte. Pero también es cierto que frenar la inflación sobre la base de la recesión, del estancamiento de la economía, no sirve. A mediano plazo esto termina estallando, evidentemente, como ha ocurrido en otros momentos de la historia argentina. Sí. Así que lo que hay que hacer es acompañar esto con crecimiento y desarrollo. Y para lograr ese crecimiento es fundamental lograr exportar más, producir más, venderle más al mundo y lograr inversiones. Sí. Así que desde ese punto de vista, tener un régimen de incentivo a las inversiones es bueno. Ahora, lo que pasa es que cuando... Bueno, lo que dicen los empresarios argentinos es que el costo de eso es que termina generando una competencia desigual con quienes ya están en nuestro país. Entonces, eso por un lado, claro. En parte hay una situación de esas características. También es cierto que hay que tratar de terminar con una exagerada protección a la industria argentina en algunos casos, no digo en todos los casos, pero en algunos casos se ha dado a lo largo de la historia. Sí. Y eso ha hecho que eso se ha convertido en un impedimento para el crecimiento. Pero también es cierto que hay cuestiones. Por ejemplo, este tema de la energía, yo estoy de acuerdo que exista beneficios para exportar energía. Estamos totalmente de acuerdo. Ahora, lo cierto es que prácticamente se había avanzado en la misma dirección con beneficios mucho menores a los que ahora se están ofreciendo. Digamos que prácticamente se había logrado ya la posibilidad de que, por ejemplo, Petronas se asociara con las empresas nacionales para procesar el gas licuado y poder exportarlo al exterior, y resulta ser que aparece esto en el RIGI con una situación desde mi punto de vista, una exageración de los beneficios. Sí. Así que me parece que este tema, como el tema de ganancias, por ejemplo, y otras cuestiones, que hay que discutirlas a fondo. Por eso a mí me parece que todas estas cosas deben tomarse con más seriedad, incluso desde el propio gobierno, que tiene que ser el principal interesado en que la economía realmente funcione. ¿Qué posición va a tener la UCR con respecto a estos temas? Digo, ¿va a salir todo exactamente igual que la votación anterior o podría haber algún cambio? No sé, en realidad está obviamente el bloque de diputados en este caso, ya está discutiendo el tema, lo están analizando, incluso algunos diputados ya han hecho
públicas sus posiciones. Tiene que ser un análisis profundo. Yo no me animo a decir cuál va a ser en definitiva la forma en la que va a votar el bloque. Lo que sí digo es que en el radicalismo hay mucho debate alrededor de este tema y está bien que exista ese debate, porque se trata de garantizar las leyes que el país necesita para mejorar su situación económica, pero también hay que hacerlo con mucha responsabilidad. No hay que exigirle también al gobierno que dé la respuesta que la sociedad argentina necesita. Nosotros el otro día, por ejemplo, el radicalismo estuvo muy bien en instalar este debate, acompañado con otros bloques, con el tema de previsión. Me parece que lograr que descienda la inflación, lograr que descienda el gasto público sobre la base de una reducción del salario de los jubilados es realmente impresentable en esta Argentina de hoy. Sí, por eso en su momento Milei lo llamó degenerados fiscales. Claro, bueno, Esto no ayuda mucho a las negociaciones, ¿no? No, pero además yo creo que tiene que ser, no solo en su forma de... Yo creo que a veces el presidente es poco responsable en su forma de expresarse, pero además fundamentalmente yo creo que tiene que analizar seriamente hacia dónde piensa llevar el país. Hoy plantear que en definitiva están resolviendo la economía con la reducción de la inflación, bueno, como decíamos, es una parte. Hay que reducir la inflación, está clarísimo que lograr eso, pero sin crecimiento económico no llegamos a ningún lado. Y el gobierno está actuando en función de ese crecimiento económico. Yo por ahora la verdad es que no lo veo con claridad. Me parece que desde ese punto de vista falta consolidar un programa mucho más elaborado y falta una actitud mucho más responsable y seria del gobierno. Sí. Ahora, si el gobierno sigue digamos, pareciera que el único plan o básicamente el plan central es la reducción de la inflación a cualquier costo, que, insisto, bueno, mayo fue del 4,2%, sin embargo, igual las cosas siguen subiendo, ¿sí? Entonces, después empezamos con el problema de siempre, ¿no? ¿Qué es lo que está reflejando la inflación del INDEC y qué es lo que pasa en la realidad? Pero los ingresos están pisados, salarios, ni hablemos las jubilaciones. La inflación ha bajado muchísimo, pero sigue siendo bastante alta, ¿sí? Y en el medio de esto, pérdida de empleos, han habido justamente en la industria automotriz, fueron 15.000 despidos y hay muchísimos más en lo que va del año. Se han cerrado, creo que eran 275.000 cuentas sueldo, lo cual implica que bueno, hay 275.000 trabajadores formales menos, ¿no? Es como un caldo peligroso. Sí, hay muchos, ese número más aproximadamente de trabajadores formales menos, y hay muchísima reducción también del trabajo informal. Hoy el trabajador informal está absolutamente afectado por esta situación. Esta situación de estancamiento de la economía, de disminución del consumo, bueno, genera en el trabajador informal, que también son argentinos que necesitan tener un ingreso para poder sostenerse y sostener a sus familias. Y hoy están atravesando una situación pero muy compleja. Por eso es que hay que tener mucho cuidado en estas cuestiones, y me parece que incluso hay una cuestión política también que tiene que ver con esto. En la Argentina no se puede seguir instalando o profundizando el enfrentamiento entre sectores, tratar de clausurar el debate serio. Yo creo que el gobierno busca permanentemente clausurar el debate serio. Y la verdad es que bueno, no es patrimonio de este gobierno exclusivamente, no, ha sido algo bastante común por lo menos en los últimos 15, 20 años. Efectivamente, lo que digo es que no se puede seguir agravando esa situación. Sí, yo coincido, que esto de que no se puede debatir nunca una idea, porque si no, entonces sos el enemigo, no se puede vivir así. Claro. Sí, por eso hay que tratar de resolver esto, de actuar todos con más responsabilidad, pero el gobierno en esto juega un papel fundamental. Me parece que, me parece que además hay otras cuestiones. Nosotros tenemos que mejorar rápidamente la calidad de la educación en la Argentina. Necesitamos calidad en la educación. Sí. Argentina es un país con
un potencial enorme desde el punto de vista geográfico, pero somos pocos habitantes, podemos a partir de un proceso de desarrollo científico, tecnológico, estar bien, tener ingresos importantes para alcanzar un muy buen nivel de vida para el conjunto de los argentinos, pero para eso, por ejemplo, necesitamos educación de calidad, invertir en ciencia, en desarrollo, en tecnología. Bueno, en estas cosas el gobierno está fallando tremendamente. Hubo un gran debate cuando, bueno, hace poco en la provincia de Buenos Aires plantearon que los alumnos dejen de repetir y bueno, un sistema similar al de la universidad, en el cual bueno, uno por ahí puede seguir avanzando, debe materias, las tiene que recursar en algún otro horario, y eso ¿lo ves como algo positivo para la educación? Ahí hay todo un gran debate respecto de ese tema, sobre la repitencia, la conveniencia o no de la repitencia, que también yo creo que hay que abordarlo con mucha seriedad, porque muchas veces se lo aborda con una actitud casi superficial, diciendo no puede ser que se prohíba la repitencia y que los chicos pasen. No es tan así. Sí, a ver, el fundamento principal que escuché era justamente que lo que se buscaba era no desalentar la cursada, que justamente la repitencia estaba bastante asociada al abandono de los estudios, y que bueno, lo que se buscaba era eso, que seguir como apuntalando al alumno hasta que logre egresar. Exactamente. Incluso, digo, más allá de lo que uno opine, está claro que si el alumno en vez de repetir sigue cursando y además recursa las materias que debe, le estás dando más horas de estudio. Eso claro que sí, es indiscutible. Más allá de las diferencias que yo puedo tener con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, con el gobierno de Kicillof, sobre todo en materia de educación, que creo que también comete errores importantes en ese tema, y de cómo se ha administrado la educación primaria y secundaria en la provincia de Buenos Aires. La falta de escuelas técnicas en el Gran Buenos Aires yo creo que es un error gravísimo. Yo creo que ahí hay que apuntar muy seriamente al desarrollo de las escuelas técnicas. Pero este tema en particular de la repitencia me parece que es un tema a analizar con mucha seriedad, precisamente por estas cosas que decías vos. El chico recursa las materias que terminó debiendo, pero sigue participando en la escuela, sigue yendo al colegio. Me parece que es un tema a considerar. Yo no sería superficial en ese análisis. No tiene mucho sentido que un chico repita y vuelva a cursar todas las materias que ya aprobó, y eso le genere incluso hasta una situación de cansancio y de hartazgo, cuando en realidad lo que nosotros tenemos que generar es atractivo para que el chico siga en la escuela y logre recibirse, ¿no? Sí, seguro que sí. Si finalmente se aprueba la ley bases, lo cual pareciera lo más probable, más allá del texto que finalmente se apruebe, ¿va a salir fortalecido el gobierno? El gobierno sufrió un proceso. El gobierno, el día que se inició, envió un DNU tremendamente ambicioso, desde mi punto de vista una exageración, un error, porque la verdad es que envió un DNU que reformaba la mitad de la legislación argentina, y una ley también, la ley base, también muy ambiciosa. La verdad es que con el debate que se fue dando en el Congreso, en las distintas cámaras, tanto en el tratamiento del DNU como en el tratamiento de la ley bases, se fueron produciendo recortes a esos proyectos y mejoras. En la ley base está que se está tratando ahora, que en definitiva vuelve del Senado a diputados, está muy mejorada respecto a la que ingresó. Muy mejorada desde nuestro punto de vista, desde mi punto de vista por lo menos, que yo creo que, bueno... sí, claro, un aporte del radicalismo bastante importante. Claro, y que creo que pone límites a algunas ambiciones que tenía el gobierno en ese sentido, que desde mi punto de vista eran exageradas. Ahora, hoy está claro que el gobierno lo que busca es justamente una ley base para poder mostrar que efectivamente logró una ley del Congreso, porque necesita mostrar, en definitiva, al Fondo Monetario Internacional, necesita mostrar a organismos internacionales, a otros países y a los inversores que tiene algún nivel de acompañamiento del Congreso, porque hasta acá no había logrado nada en el Congreso. Ahora, el gobierno hasta acá no había logrado nada en el Congreso por responsabilidad del gobierno. Sí. Porque si en algún momento se hubiera sentado como corresponde, que haga un poder ejecutivo, a conversar con los legisladores, con los gobernadores, y no a tratar de imponer
y de extorsionar, bueno, seguramente hubiera podido consensuar proyectos sobre distintos temas, porque recordemos que tuvo un tema con el tema de la pesca, por ejemplo, porque no lo había estudiado bien el gobierno, y entonces tuvo reacción de los gobernadores. Sí, le regalaba que venga todo el mundo a pescar en nuestro territorio. Efectivamente, y así con varios temas, con el tema de transporte, con muchos temas, con el tema de las universidades. Digamos, el gobierno ha tenido que ir retrocediendo como consecuencia de su propia falta de responsabilidad, en el sentido de que no fue capaz de conversar con los distintos sectores como corresponde los distintos proyectos, ¿no? Bien. Miguel, muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a vos. Por venir. Nosotros vamos a un breve corte y enseguida estamos de vuelta. Espero que aparezca únicamente mi hijo. Eso es lo más que pido, que aparezca. Alguien se lo llevó. No puede ¿Usted cree ser. que se lo llevaron? Yo digo que alguien se lo llevó. No puede ser. Bueno, y una vez que llega hasta aquí, vos le decís que acá no estaba. Y yo con el celular le voy contestando que acá no llegó, que acá no llegó. Fíjate, me dice, porque vino para adelante él. ¿Y después qué pasó? Ahí empezaron a buscarlo ustedes. Y lo buscamos, yo de este lado con la otra chica y ellos de aquel lado, el grupo que venían. Las hipótesis son, bueno, ¿para dónde fue? ¿Para qué lado? ¿Qué territorio es? Si hay, por ejemplo, pastizales, lagunas o arbustos, y se hace una cuadrilla. Hay lugares que la persona, digamos, el investigador que hace el rastrillaje, que son varias policías, fíjense ustedes que si ven los videos, no había uno al lado del otro, no había, porque el lugar era tan amplio que había un policía o un investigador cada 10 o 20 metros. Incluso fue emitido el alerta amarillo de búsqueda de Interpol, porque es cuando personas desaparecen y pueden ser sospechas de que fueron secuestradas o raptados. Entonces, en este caso, como tiene una cercanía fronteriza, Brasil tendría que se involucrar en esto, ya que es una búsqueda internacional. La búsqueda de Loan tiene en vilo a todo nuestro país y tenemos en este momento la suerte de contar con la visita de Gustavo Vera, ex director del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas. Gustavo, bueno, poco feliz el motivo por el cual te hemos convocado. Yo te he escuchado decir en otros programas que no lo buscaron bien, como que no lo buscaron de entrada. Esto es lo que nosotros, hola, buenas tardes, esto es lo que nosotros afirmamos ante la Procuraduría de Trata y Delitos Extorsivos, la PROTEX, que vendría a ser como la Fiscalía Antitrata Nacional, a la cual van todas las denuncias que se hacen a la línea 145. Hemos hecho una presentación anteayer y otra en el día de ayer, en la cual reafirmamos que no se están aplicando los protocolos vigentes, las recomendaciones de la Corte Suprema, de la Corte Interamericana, ante la búsqueda de personas desaparecidas y particularmente de menores, en lo cual vos tenés múltiples hipótesis y siempre tenés que prever o siempre tenés que organizarte previendo el peor de los escenarios. O sea, el peor de los escenarios es que Loan pudo haber sido víctima de un secuestro con fines extorsivos, con fines de venta, con fines de explotación. Si esto fue así, claramente la causa tiene que ser conducida por un juzgado federal, porque... ¿Hoy no la conduce un juzgado federal? No, la conduce un juzgado de garantía, y el hecho de que la conduzca un juzgado federal, que hay un juzgado federal en Goya, de hecho, implica concretamente movilizar todos los recursos federales disponibles para trabajar en todas las hipótesis, pero primero descartar la más grave. Para descartar la más grave está el alerta migratoria, están los controles en la ruta, está la alerta
Sofía, que no es solamente la difusión de la imagen del niño en los medios de comunicación y en grandes lugares de reconocimiento público, sino que también es la intervención de las fuerzas federales en la búsqueda en reemplazo de las fuerzas locales que por obvias razones, y una de las hipótesis pudo haber sido el secuestro o que haya intervenido alguna red de trata o de pedofilia, bueno, las fuerzas locales no es aconsejable que estén presentes en el lugar, por lo menos las locales más territoriales, ¿no? Por razones de connivencia. Se presume la connivencia. Tal cual. Después tenés, por ejemplo, bueno, la movilización de vialidad, de los puestos de peaje, ahora, los controles en las rutas. Gustavo, para bueno, todo esto no se ha hecho. Lo que se ha hecho es una búsqueda obcecadamente enfocada en la pérdida, solamente en la pérdida, con recursos provinciales y aparentando un sesgo federal. Aparentando, digo, ¿por qué? Porque la alerta Sofía se lo aplica por la mitad, solo para la difusión del niño, pero no para que las fuerzas federales intervengan en toda su magnitud. Segundo, se da la alerta amarillo Interpol, pero por otro lado no se da la alerta migratoria en las fronteras. Es decir, están de alguna manera trabajando de manera concentrada, absurdamente, digamos, en una sola de las hipótesis, y no oyen lo que manifestó la madre en primera instancia, lo que manifestó el padre, lo que manifestó el hermano, lo que manifestó uno de sus tíos, lo que manifiesta la mayoría de los pobladores que estuvieron marchando en estos días, el 9 de julio, que es el pueblo más cercano, donde todos sospechan de que el niño pudo haber sido desaparecido por secuestro. Ahora, al día de hoy, digamos, ¿en la frontera no están revisando a ver si alguien quiere pasar con el chico? Tengo entendido que Gendarmería está recibiendo algunas denuncias y haciendo algunas investigaciones por su propia cuenta, pero así no funciona la historia. La Gendarmería, la Policía Federal, la Prefectura debe ser conducida por un juzgado federal. O sea, hoy no están formalmente interviniendo. No, hoy formalmente no hay una búsqueda integral de LOAN desde el punto de vista de las recomendaciones que tiene PROTEC, que tiene el Ministerio Público Fiscal, que recomienda la Corte Suprema respecto a la búsqueda de paradero de un niño desaparecido, que es básicamente agotar todas las instancias, todos los recursos federales, sin obviamente abandonar las otras hipótesis, ¿no? Por supuesto, buscando claro, que se haya perdido en el medio del campo. Exactamente, pero los demás delitos, las demás hipótesis, que son delitos menores, se subsumen dentro del delito mayor y vos pones todos los recursos a disposición. Por algún motivo, el gobierno de la provincia no quiere que se inmiscuya el fuero federal, ¿sí? Con todo lo que ello implica, por algún motivo. Cada uno sacará sus propias conclusiones al respecto. Lo que te quiero decir es que claramente la guía de búsqueda, si vos la buscás, si te fijás en la página del Ministerio Público Fiscal, la resolución de la Corte Interamericana ya planteó jurisprudencia al respecto. O sea, cuando vos tenés, por ejemplo, nosotros cuando estábamos en el comité y desaparecía un chico, lo primero que hacíamos era la denuncia 145, o sea, a Protex, ¿sí? Para que primero se ordene toda la investigación alrededor de la hipótesis más grave. Después se resulta que el chico estaba escondido a la vuelta de la casa porque se había peleado con los padres, o se había extraviado, o tuvo un accidente. Bueno, más vale que sobre y no que falte. ¿Se entiende? Digo, pero bueno, empezás del delito menor al delito mayor. Porque ¿qué van a hacer? Van a agotar la búsqueda de la pérdida y supongamos que no es pérdida. Y entonces 10 días después van a decir, ahora vamos a usar todos los recursos 10 días más tarde ya puede estar en Europa. Claro, le diste 10 días a la red de trata de manera absurda. Esto me hace acordar mucho al caso Guadalupe, donde también obcecadamente el gobierno de la provincia, con la justicia de la provincia, se encerraron en sí mismos, no quisieron dar juego a la estructura federal. Bueno, y las consecuencias fueron que a Guadalupe no se la encontró y que 8 meses después se lo pasa a la justicia federal cuando ya casi es imposible la búsqueda. Yo te puedo dar casos exitosos de cómo está este protocolo actúa. Bueno, por ejemplo, yo recuerdo una oportunidad, una noche en Chubut desaparece una joven, la madre denuncia que se va con un novio que la quiere llevar a Uruguay con fines de explotación. Bueno, se activa toda la alerta a partir de Protex, el alerta migratoria, CNRT, todo lo que te mencionaba, se la encuentra en la frontera de Fray Bento. ¿Sí? O sea que efectivamente se la estaba llevando a Uruguay. Sí, no era una situación de trata, pero se la encontró efectivamente. Donde sí había una situación de trata era con una joven de 14 años, una niña de 14 años, que la vinieron a buscar para llevarla, digamos, en un transporte público hacia Bolivia con fines de explotación y logramos detener el micro en Santa Fe.
por la denuncia y la acción rápida de los recursos federales, CNRT. Sí, claro, lo primero que te pasa es que te cruzan la frontera y chau. Otro caso, una joven mayor de edad, 18, 19 años tenía, desaparece en la Valle, Mendoza, también la habían captado por vía virtual para que fuera a trabajar supuestamente a Bolivia, con propuestas engañosas, le mandan el pasaje por transferencia electrónica, viaja, sus compañeros hacen la denuncia inmediatamente, nos llega la denuncia a nosotros, nos comunicamos con Procter, con el Juzgado Federal, bueno, y se logra detener el micro en Tucumán. Y logramos que esa persona no fuera finalmente explotada, ¿sí? Bueno, en fin. Esto también es lo que percibo, no sé si recordarás en la pandemia, había una joven de Tandil que tenía pasajes para irse a México, ¿sí? Y que la encontraron en Capital Federal en un hotel. Ángela se llamaba. No digo el nombre por razones de confidencialidad. Bueno, pero ese caso fue un caso muy conocido porque se activaron todos los alertas. Bueno, y lo encontró la policía de la ciudad, obviamente, porque estaban buscando, todas las fuerzas de seguridad estaban enfocados en la búsqueda de la persona desaparecida. No es esto lo que está haciendo el gobierno. El gobierno de Corrientes lo que hizo es una gran difusión del tema, pero no permite de alguna manera la intervención masiva de las fuerzas federales y los recursos federales, y para que ello ocurra, y ocurra de modo legal y constitucional, esto significa que la jueza Cristina Ponce Penso, la jueza federal de Goya, que aparte tiene amplia experiencia en investigaciones de trata y desaparición de personas, es la que tendría que tomar el comando de la investigación. ¿No puede abocarse a la causa ella directamente? Entiendo que la causa está iniciada, pero ¿no puede pedirla? Yo sé que a partir de nuestras presentaciones Protex pidió al juzgado información, que se la están dando a cuentagotas, está pidiendo de alguna manera fundar la argumentación para que la causa pase a fuero federal inmediatamente. También tengo entendido que las fuerzas federales que quisieron participar se les dio información bastante escueta, se les dio participación bastante escasa. Cifebu de hecho dejó de operar al poco, a mitad de la semana. Sé que estaba planteado armar una mesa de colaboración entre organismos provinciales y federales, que finalmente nunca se constituyó, con lo cual todo nos lleva de alguna manera que el gobierno de la provincia y el juez de garantías alambran. Y una cosa extraña es el abogado Adonoren, que aparece, digamos, defendiendo a los tres imputados. A la madre, al padre, no a los imputados. ¿A los padres? A los padres. El abogado dice que él cree que la mayor hipótesis es la pérdida, cuando sus clientes están diciendo exactamente lo contrario. Eso por un lado. Por otro lado, una cuestión de sentido común. Si el matrimonio y el tío que están detenidos por abandono de persona realmente estuvieran detenidos por descuido, digamos, negligente y bien detenidos en ese caso, ellos no tratarían de mejorar su situación procesal colaborando con la causa. Sin embargo, ayer se negaron los tres a declarar. Una cosa insólita. O sea, vos no te negas a declarar frente a un ser querido de 5 años, sos el tío. Sí, gracias. No tiene gollete. No. Todos estos casos que vos mencionabas de éxito recién, ¿dentro de qué plazo se encontraron a los menores? En algunos casos los plazos fueron muy rápidos. Por ejemplo, en el caso de la Valle, en menos de 24 horas. En el caso de la joven de 14 años de Mar del Plata también. En el caso de la joven de Entre Ríos, en 7, 8 horas. El último caso que recuerdo, que fue en el fines del 2023, recuerdo una situación de una joven que desaparece de la 1114, del Bajo Flores. Llega la denuncia a la Fiscalía, al comité, después nosotros la elevamos a Protex, nos comunicamos con el director antitrata de Paraguay, que empieza a movilizar los recursos de allá también, se empiezan a activar los mecanismos, pero desde Paraguay rápidamente la localizan y afortunadamente no era una situación de trata. Sí, pero bueno, obviamente hoy, cuando desaparece un joven, los padres naturalmente se preocupan y hay búsquedas de ese tipo. Lo que quiero decir es que los mecanismos están, los teléfonos rojos están. Ahora, Gustavo, todos estos casos que me mencionaste, estás hablando que menos de 24 horas los encontraron. Menos de 24 y como máximo 48. Incluso recuerdo un feriado largo que era jueves, viernes, sábado y domingo. El jueves me llama el secretario de los asuntos de Malvinas y me dice que hay un veterano que estaba desesperado porque su hija había desaparecido en Ecuador.
¿sí? Y que él presumía que era una situación de trata. Bueno, entonces presenta argumentación, nos comunicamos con Urgencia Protec, feriado, vos sabés lo que es el Estado argentino, feriado. Bueno, logramos que Urgencia Protec mueva el tema, hable con los fiscales de Ecuador, nosotros hablamos con la directora antitrata de Ecuador, ¿sí? Y en más o menos 30 horas tuvimos el paradero de la chica, ¿sí? La chica no era víctima de trata, logramos ubicarla, comunicarnos con ella, tranquilizar a los padres, bueno, y esto se logró resolver bastante rápido. Otros casos que hemos interactuado con Bolivia, donde hemos rescatado víctimas de Potosí, o de La Paz, o del Alto, que fueron producto de trabajo colaborativo rápido, pero bueno, a ver, para combatir al crimen organizado tenés que estar organizado, y tenés que tener la máxima red, digamos, trabajando en esa dirección. Gustavo, te agradezco muchísimo por venir y bueno, esperemos que Logan aparezca rápido, ¿no? Esperemos que aparezca rápido y esperemos que me equivoque, ojalá no haya sido secuestro o trata, porque si fuera así, la verdad que pasaron dramáticamente muchísimos días para poder buscarlo ahora. Bien, está clarísimo. Ahora los invito a ver este informe y seguimos. Moró también. Esto acaba de ocurrir, acaba de ocurrir a metros del Congreso. Comenzaron las indagatorias a los más de 30 detenidos por la movilización del pasado miércoles, Vané. Sí, exactamente. Están todos en Comodoro Pi los detenidos. Recordamos que en un principio estaban a disposición de la justicia porteña. La mayoría eran 22, pero ayer el fiscal Carlos Estornelli, el fiscal federal, pide que toda la causa pase a los tribunales de Comodoro Pi. La jueza Servini acepta y la justicia porteña también decide enviar todo a los tribunales federales. Sí, mira el carro, mira el chorro del carro, allá, nos corremos. Vení un poquito a la derecha, ahí está, para mostrarle a la Monza, ahí está, ahí avanza el otro carro delante, avanza. Ahí recién escuchábamos otras detonaciones de estos disparadores, de esto, no sé el término exacto, pero mira, ahí nos damos vuelta, vemos cómo están cargando no sé cómo llamarlo, perdón por la ignorancia de este el nombre está, uy, tremendo de gas, vamos a tener que retroceder, perdón. ¿Vos sos amigo de quién? Amigo de Sharif Esleme, está como Ricardo Sharif Esleme. Sí. Lo tienen detenido, es ese mismo lo que escuchamos con todo lo que voy hablando, gente que iba pasando, gente que se acercó por una u otra cosa a la plaza y terminó detenida. Sharif estaba saliendo del subte y en eso ve a una persona mayor que la estaban golpeando y gaseando. Claro. Y entonces él se mete a separar la situación y en eso he aprendido y detenido. Estamos ahora con Cele Fierro, legisladora porteña del FIT. ¿Qué tal, Cele? ¿Cómo estás? Bueno, hoy un poco más tranquila. ¿Con todas las liberaciones? Sí, de hecho ayer estuvimos en el penal de Ezeiza cuando se dio la libertad a varias de las compañeras que se mantenían, digamos, encerradas. Sí. Así que, bueno, estuvimos hasta recién en Comodoro Pi y con la pelea esta que continúa, digo, no solo por la exigencia de la libertad de quienes se mantienen detenidos al día de hoy, ya cumpliendo 7 días de estas detenciones. Que les tiraron con todo el Código Penal encima. Con todo el Código Penal y por el cierre de las causas, porque creo que ha quedado demostrado ya con la libertad de la amplia mayoría, algo que veníamos denunciando desde el primer día, que lo llevaron adelante las defensoras y defensores de las compañeras y de los compañeros, que era una causa completamente armada, donde, bueno, vos decías, todo el Código Penal se les está acusando de sedición, de intento de golpe de Estado, de ir contra el orden constitucional. Bueno, ahora quedan 5
compañeros detenidos, y me parece que se cae por tierra ese intento, o sea, con estas Ahora, ¿alguno de los que personas, está detenido tuvo algo que ver con dar vuelta a los coches, prender los fuegos? Es lo que hoy le planteamos, hoy entregamos, tienen que saber que con estas detenciones completamente arbitrarias se logró conformar una unidad, todo de un arco muy amplio de todos los organismos de derechos humanos, políticos, sindical, social, y hoy entregamos más de 65.000 firmas ahí en el juzgado, en Comodoro Pi, a Servini, donde se exige y se manifiesta esto, la libertad, porque protestar no es un delito, sino que es un derecho, y el cierre de estas causas que son completamente armadas. No hay Tenía entendido que dictó la falta de mérito. Bueno, los 11. Digo, judicialmente implica que básicamente después de una indagatoria hay tres opciones. Una es el sobreseimiento directamente, si definitivamente o no hubo delito, por ejemplo, por inexistencia de delito o porque la persona no es la que lo cometió. Falta de mérito, que básicamente el juez lo que dice es: no tengo pruebas suficientes ni para sobreseer ni tampoco para seguir avanzando con la causa, y si no, lo que se ve por ahí en muchos casos, que es cuando se procesa a la persona. En este caso, dictó la falta de mérito. No tienen absolutamente nada, no hay pruebas. De hecho, parte de lo que denunciábamos en la semana es que lo único que tenían era la declaración de algún policía. Sí. Y lo que leemos en el escrito del día de ayer es que no se pudo constatar nada de lo que decían esos policías. Por ejemplo, en el caso de nuestra compañera Saya, que estaba con 2 compañeros más, estudiantes de la Universidad de San Martín, se los acusaba de que estaban con capuchas, cara tapada, que habían estado tirando piedra. Lo que queda claro es que el momento de la detención, que aparte fue una cacería, fue a largas cuadras de la Plaza Congreso, ya cuando se estaba retirando de la movilización, no encontraron capuchas, no encontraron pañuelos, no encontraron piedras, digo, nada de lo que se decía, como se planteó desde un primer momento, se comprobó. Por eso decimos, bueno, ahora es falta de mérito, directamente lo que tiene que hacer es caer estas causas armadas que fueron llevadas adelante por los dichos del gobierno de Patricia Bullrich. Recordemos, o sea, salió un comunicado del gobierno nacional diciendo que había un intento de golpe de Estado. Salió Patricia Bullrich diciendo que había que acusar por sedición a quienes se había detenido. Y automáticamente Stornelli escribió lo que decían del gobierno. Es raro, ¿no? Justamente la gravedad de las acusaciones, porque a ver, sedición es un delito que le imputás a alguien que trata de tomar, no sé, la Casa Rosada y secuestrar al presidente, ¿no? No alguien que claramente, digo, si por un lado estas personas no son las que cometieron los disturbios, pero quienes lo hayan hecho, bueno, los delitos serán otros. Pero incluso los responsables penalmente tampoco lo son de delitos como sedición. No, y aparte, en esta causa, bueno, y vos conocés aún más, que se procese y que se dicte la prisión preventiva es solo cuando hay peligro de fuga o cuando hay un entorpecimiento de la causa. O sea, los que tenían detenidos, y de hecho quienes mantienen en muchos casos detenidos son estudiantes, personas en situación de calle, digo, esos son los terroristas de este gobierno, que en ningún caso pueden entorpecer, si se quiere, la investigación, la causa, y mucho menos un peligro de fuga. Entonces digo, hasta en el debido proceso se está fallando en todo. Está clarísimo. Este romance que parecen tener algunos con el método Bukele, ¿pensás que van a tratar de implementarlo acá en Argentina? Mira, nosotros lo venimos denunciando desde que asumió este gobierno, que su intento es avanzar a un sistema político, a un régimen político mucho más autoritario y represivo, porque, bueno, recién estaban debatiendo lo que significa la ley Bases, que fue la ley ómnibus en su momento. O sea, que es un ajuste brutal. Vos conocés de derechos laborales, la ley Bases destruye
automáticamente derechos elementales en términos de las trabajadoras y los trabajadores, del deterioro y la entrega total de los territorios y de los bienes comunes a las corporaciones. O sea, es un avance en lo que ya estamos viendo, que es de ajuste, que es una recesión impresionante. Ellos festejan la inflación, pero bueno, vos lo decías hace un momento, sí, los despidos, a un costo impresionante que golpea a la mayoría de la población, que golpea a las y los trabajadores. Entonces, además que eso va haciendo una espiral que si no te toca hoy, es como en su momento como pasaba con los contagios de la pandemia. Bueno, primero nadie conocía a nadie que lo haya tenido, después todos teníamos algún pariente o conocido que se había enfermado y después todos nos habíamos enfermado, ¿es así? Y pero con cualquier laburante, con cualquiera que te cruzas por la calle, la situación es, che, no da para más. No alcanza el sueldo si es que tenés un salario y un trabajo registrado, sí, buscando más changas. O sea, esa es la situación. Pero para seguir aplicándolo necesitan políticas represivas. O sea, lo de la plaza de los otros días se explica solamente por eso. Querían una plaza vacía para poder aprobar esa ley bases, que aparte la aprobaron con un empate. O sea, hicieron todo. Todo aparte de lo que dice este gobierno, que está en contra de la casta política, de los negociados, de la corrupción, hicieron todo. O sea, compraron los votos para que salga por empate, desempatando a la vicepresidenta, esta ley nefasta en todo su contenido, y lo que necesitaban era mostrar que la plaza estaba vacía. Por eso, quien inicia todas las provocaciones es Patricia Bullrich. Es Patricia Bullrich con todas las fuerzas represivas. Que las personas porque escuché varios que sostienen que los que digamos, generaron esos disturbios no tenían nada que ver con las manifestaciones. Mira, Juan Pablo, hemos estado en cantidades de movilizaciones y vos llegás, está todo vallado, lleno de todas las fuerzas de seguridad, gendarmería, bueno, por supuesto la Policía Federal, prefectura. O sea, quien incita a eso es justamente Patricia Bullrich. O sea, se podría haber llevado adelante como se han dado todas el resto de las concentraciones y movilizaciones en estos años, y sin embargo son ellos los que actúan para que se lleve adelante esa situación. Que esto es para amedrentar y que cuando se trate finalmente no haya una plaza llena. Intentan eso. De hecho, quieren demostrar, o sea, están dando vuelta absolutamente todo. Desde el principio de inocencia, ahora estas compañeras y compañeros tenían que demostrar que no eran culpables. O sea, son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Y después intentan cercenar un derecho, que es un derecho constitucional, movilizarse, organizarse, protestar, peticionar ante las autoridades, la libertad de expresión. Quieren cercenarlo. Entonces, eso para ellos ahora tiene que ser un delito. De hecho, están intentando pasar por ley mucho de lo que contiene el protocolo represivo, el intento de aumentar penas, justamente para cercenar este derecho que es elemental, es el primero, no lo decimos nosotros, porque con el derecho a la protesta vos defendés otros derechos. Sí. Entonces, es ese intento, y creo que también es llevar como una reflexión que en los momentos de donde hubo una masividad enorme, no lo lograron aplicar. Donde logramos torcerle el brazo, digo, se les cayó la primera ley ómnibus con esa movilización enorme, con el paro en enero, la enorme movilización en defensa de la universidad pública. Entonces creo que ahí también es la necesidad de convocar, de dejar ese miedo aparte, y sí también la denuncia en el sentido de que hay responsabilidades. Esto no hubiera pasado si había convocado realmente un paro general por parte de la CGT, si hubieran llamado realmente a movilizar todos los sectores. Entonces, en eso también creo que es clave plantear que el gobierno está en crisis. O sea, bien. Cele, muchísimas gracias por venir. Siempre gracias un placer a vos, Juan, tenerte acá. Nos tenemos que ir. Nos vemos la semana que viene con mucho más encuentro informativo.